Hey, hola, ¿qué tal, players? Gracias por estar en el canal, players. Hey, hola, ¿qué tal, players? Gracias por estar en el canal. Gracias a todos los que están aquí, a todos los que se han suscrito en el día de hoy. Hoy, como todos los días, van a ser nuestros live, al menos de 15 minutos, para poder que yo tengo y que es lo que vamos a estar haciendo todos los días. Así que voy a estar dejándoles free picks, voy a estar dejándoles equipos gratis aquí en YouTube. Así que suscríbanse al canal para que sean de los primeros en recibir lo que estaré transmitiendo. Así que suscríbanse y les sugiero que van a tener buen contenido, van a tener mucho contenido y van a tener los equipos para que puedan realizar sus apuestas. Pero siempre tengo que recordarles que todos los equipos que le doy y los equipos que les sugiero son base a mi conocimiento y a mis criterios de apuestas. Si a ustedes no les interesan hacer las apuestas, gracias, no tienen que hacerla, pero todo hágalo en base a su condición. No apuesten siempre mucho, siempre traten de crear el tipo de apuestas. Conmigo van a estar viendo muchos tipos de apuestas diferentes. Yo hago mucho con sistemas de apuestas. Y hoy voy a darle al menos equipos de NBA y equipos de MLB. ¿Qué tal van? Por lo menos aquí en la noticia de la MLB vemos algo que está pasando. Siempre hay que mantenerse actualizado de qué está pasando en la MLB y en la NBA también. Pero vemos aquí que Pujol sigue todavía en la agencia libre. Vemos que un pitcher de los Yankees está el torpedero de los Yankees dio positivo al COVID-19, qué mal. Y aquí pueden ver las noticias. Acuña calificado como un día a día en Atlanta. El jardinero estelar Ronald Acuña se vio obligado a abandonar el partido de los Bravos de Atlanta contra los Azulejos el jueves en el Truist Park debido a una aparente lesión. Siempre es bueno tener conocimiento de todo lo que está sucediendo en la MLB. Y aquí dice Mayor Liga de Béisbol, la compañía Walt Disney y ESPN ha llegado a un acuerdo de 7 años que mantendrá la MLB en el canal hasta el 2028, según anunciaron este jueves. Y siempre mantengo aquí todas las noticias que pasó en el día de hoy. Aquí dice que conectó un doblete de 2 carreras en los Azulejos de Toronto. Muy interesante lo que ha pasado en el día de hoy. Sabían que hoy teníamos juego temprano, hoy habían juegos tempranos. Vemos aquí que los juegos tempranos del día de hoy fue Atlanta versus Toronto, Minnesota versus White Sox, Milwaukee versus los San Luis Cardinals, Detroit versus Kansas City y Philadelphia versus Washington. Entonces esos fueron los equipos del día de hoy que ya hicieron sus juegos. Si ya ustedes ganaron, buena suerte para los que ganaron y celebren lo que ganan. Entonces en el día de hoy vemos que a la hora, a las 6:30 y a las 7 de la noche tendremos varios juegos. Uno de ellos es San Francisco versus los Piratas, Oakland versus Boston, los Yankees versus Tampa Bay, Texas Rangers versus Houston, Cincinnati versus los Colorados, Miami versus Arizona, Cleveland versus Seattle. Y esos son los juegos que hay en el día de hoy. Tenemos el Free Game of Day, que más adelante puede ser que yo entre y lo tenga aquí también en el canal, el Free Game, para que puedan verlo. Entonces, vamos a estar hablándole también de qué le traigo para que puedan ver, para que puedan tener ese contenido en el canal de YouTube. Entonces saben que este video quedará grabado para las personas que no lo han visto. Esto quedará grabado y podrán ver todo lo que tengo, toda la información que tiene. Entonces vamos a mostrarle lo que tenemos aquí en las apuestas y lo que tenemos aquí en cover.com. Entonces en Cover, el que conoce este sitio web sabe que aquí se sacan buenos pronósticos. Aquí se sacan buenos y ellos dan sus favoritos. Aquí ustedes pueden ver si le dan, por ejemplo, aquí a Matchup, podrán ver cuál es el favorito del público y cuál es el favorito de los team leaders. Aquí podrán sacar sus conclusiones y podrán realizar sus apuestas. También tiene información. Lógicamente, la página está totalmente en inglés, pero ustedes pueden sacar sus conclusiones en base de esto. Por ejemplo, aquí en los Betting Trends, que es la parte más importante, porque aquí ustedes ven que tiene la parte de donde muestra el lineaje, donde muestra cómo está el clima, la humedad, la velocidad del viento. Aquí muestra, por ejemplo, qué te está apoyando al público, qué está apoyando a los Team Money Leaders, hacia qué equipo ellos están apostando. Y aquí también el over y el under, que es el más y el menos.
qué tanto ellos van con el más y el menos aquí. Entonces aquí ustedes pueden ver y sacar sus conclusiones para poder realizar sus apuestas. Aquí viene y da la información de los betting trends, que fue lo que le dije anteriormente. Aquí hay que dar la información acerca de los pitchers, acerca de los equipos. Por ejemplo, aquí dice que over is 4 of 0 in the Scalfari in the last 4 games on the grass. Aquí está diciendo como que el pitcher, yo creo que el pitcher llama es de Scalfari, que va a pichar por Cincinnati, creo, o por San Francisco. Por San Francisco es de Sclafani que va a pichar por San Francisco. Entonces aquí dice que se ha dado a más los últimos 4 juegos. Y dice que San Francisco ha dado a más los últimos 4 juegos en la ruta también. Y los últimos 5 juegos de la ruta de San Francisco versus el team que ha perdido con un récord perdedor. Ellos dicen que el equipo que si se da más, si el equipo con el que va a jugar San Francisco lleva muchos juegos perdidos. Entonces dice también over 40 the last 4 start over. Dice casi lo mismo del pitcher. Entonces aquí dice por acerca de los piratas, lo que estaban viendo era la información acerca de San Francisco. Ahora vamos a ver información acerca de los piratas. Dice que San Francisco ya va a menos 5 de 6 juegos, al parecer. Lleva 5 juegos a más, 0 empates y 1 a menos en los piratas. En la casa de los piratas los últimos 6 juegos. Con un total de carreraje de 9 y de 10 y medio que han tenido, lo han dado a menos totalmente. Entonces, los Piratas también dicen que se está dando a menos los 6 últimos juegos, los underdogs. Los underdogs vienen siendo como los que no son favoritos. Es eso mismo, que no es favorito, los underdogs. Y dice que lleva 0 y 6. Entonces, el versus entre ellos dice que aquí se ha dado a menos de 4 y 0 los últimos 4 meetings, que vienen siendo los últimos 4 juegos en los Piratas. Y 6 y 2 de los últimos 9. Y San Francisco lleva 2 y 5 de los últimos 7. Entonces, si se dan cuenta, cada cosa tiene su contradictorio. Ellos dicen que, por ejemplo, que San Francisco dice que lo ha dado juegos, los últimos 4 juegos a más con ese pitcher. Los Piratas dicen que se dan a menos. Y en el versus dice que ellos lo han dado a menos y que San Francisco no es el favorito. Por lo que ellos dicen. Aquí sí vemos en los Team Money Leader lo dan a menos el juego, los dos, el público y los Team Money Leader lo dan a menos el juego. Y aquí los dos se van con San Francisco. El público está apostando más a San Francisco y los Team Money Leader también están apostando más a San Francisco. Entonces no hay nada que ver ahí, no hay nada más que pensar. Entonces, si quieren seguir analizando los otros equipos, vamos a ver, aunque sea 2 equipos más, para que ustedes puedan notar y ver cómo se analiza y cómo yo lo analizo y si ustedes sacan su propio análisis de ahí. Pero yo tengo otros análisis en base a otros tipos de rendimiento que yo tomo en cuenta. Y por eso yo saco otro tipo de análisis que lo tengo aquí. Ya ese tipo de análisis yo lo saco en base a mi conocimiento. Esto es un análisis que da el sitio web. Ustedes pueden buscar más sitio web y analizar. Y buscar más tipo de pique y también analizarlo. Pero esto es en base a lo que yo sé y a cómo yo lo hago. Es de esta forma. Entonces, lo que quiero mostrarle también es... Estamos ahora en los Yankees y Tampa Bay. Vamos a ver aquí los Yankees y Tampa Bay. El público está totalmente con Tampa Bay y los Team Money Leader también están con Tampa Bay. Entonces vemos aquí que dice que los Yankees han dado los últimos 4 juegos en el overall. Y dice aquí que los Yankees también, cuando el oponente ha anotado 2 carreras o menos en los últimos juegos. También dice que los under a menos, los Yankees, los últimos 4 juegos como favorito. Y ya ustedes pueden ver las otras informaciones. Ustedes lo miran. Y la parte aquí que de los versos dice que los Yankees tienen 7 y 18 de los últimos 24 juegos y 5 y 11 de los últimos 16 miren en Tampa Bay. Entonces hoy ellos van a jugar en Tampa Bay. Ya ustedes saben que Tampa Bay se ve súper bien, es un súper equipo, un súper pitcher, ¿no? También lleva. Pero también, aparte de analizar esto aquí, también le digo que analicen los pitchers. Y le voy a decir qué parte yo le miro a los pitchers. Por ejemplo, esto de Tampa Bay y los Yankees, ya que lo estamos viendo. Algo importante que yo le veo a los pitchers es en el Game Logs. Vamos a esperar que cargue, que el internet está un poco lento. Vamos a esperar que cargue y podrán ver qué es lo que yo le veo aquí en la parte de stats, en Game Logs. Aquí yo le veo algo importante para mí.
que son los innings que ha pichado, los hits que le han dado, las carreras que ha permitido y esto viene siendo estas son las carreras y estas son las carreras que le han generado. O sea, que le han generado un total de carreras. Entonces aquí vemos que este pitcher en 28 innings que ha pichado, que ha tirado, veo, 6 juegos. En 28 innings, ha tirado 28 innings, le han dado 26 hits. O sea que es un pitcher que le tocan demasiado al pitcher de los Yankees, a Jason Taylor. Pero eso es un análisis que yo hago. Vemos también que le producen muchas carreras, no tantas, pero sí le producen por lo menos 1 o 2 carreras por juego. Entonces, en caso de el de Tampa Bay, que es Rich Hill, este pitcher pertenecía a Oakland anteriormente. Vemos que aquí este pitcher también le tocan mucho el bate, menos que el anterior, menos que el de los Yankees. Y ustedes así mismo sacan sus conclusiones y prueban a ver qué tal es este análisis que se hace, qué tal funciona. Y ustedes mismos prueban y deciden ver si es verdad que estos análisis funcionan. Entonces, aquí ustedes prueban qué tal se van, si les gusta nada más eso por los team money leader, no se vayan nunca con el público, esto no lo sugiero, el público mayormente las grandes apuestas, la gente eh, trata de hacerlo de irse en contra del público, porque mayormente cuando el público está apostando a un equipo, se cae la racha o digamos, para no decir que hay un manejo de los juegos, siempre casi el público no acierta las apuestas. Pero como aquí como el Team Money Leader y el público están hacia el mismo equipo, tenemos una gran posibilidad. Entonces aquí vemos que están el Team Money Leader y el público también le está dando a menos ese juego. Entonces ustedes saquen sus propias conclusiones y decidan a quién apostarle. Vamos a analizar otro más para poder ver qué tiene. Vimos a Tampa Bay, vimos a San Francisco. Entonces vamos a ver otro más para no alargar mucho el live y poder darle al final mis pronósticos para el día de hoy y puedan realizar sus apuestas antes de que empiecen los juegos. Este video estará en live y podrán verlo y recibirlo totalmente gratis. Así que solamente tienen que suscribirse al canal y activen la campanita porque podrán recibir este video todos los días. Vamos a ver cuál es el otro. Vamos a ver el de Texas y Houston. Aquí vemos que está totalmente inclinado hacia Houston. Pero hasta que no se analice, nunca nada está totalmente cierto. Entonces, si se dan cuenta, a ver, el público está totalmente inclinado hacia Houston con un 68%, pero los team money líderes están inclinados totalmente a Texas con un 55%. ¿Ven lo que les digo? Entonces, ojo con eso. El público dice que se va a dar a más y los team money líderes dicen que se va a dar a menos. Los team money leader, mayormente yo hago su análisis en base a los juegos, cómo han pasado. Y si no hemos dado cuenta, los últimos 2 juegos de la serie, de estos 3 días, los últimos 2 días anteriores, la máxima cantidad de juegos, si han jugado 15 juegos, si han dado 8 o 9 juegos a menos. O sea que estas series es dándose a menos totalmente que han venido. Entonces ellos creen que esta semana es una semana under, o sea que va a venir casi todos los juegos under, por eso ellos se van a ir a menos. Tomen eso en cuenta también, que tienen que valorar mucho de cómo vienen las semanas, cómo vienen los equipos, porque si una semana ellos vienen los equipos que vienen con bateo más lento, no se producen tantas carreras, pero eso es normal aquí en la MLB. Ustedes saben que aquí los aciertos no son 100%, pero ustedes toman sus decisiones. La MLB está totalmente un poco, digamos, no tan exacta con con todos los análisis que se están haciendo. Entonces vemos aquí que dice que a más son 4. En Texas, los últimos 4, cuando el oponente anota 5 carreras o más en los juegos anteriores. Ustedes saben ya que si van a ver, si quieren jugar el carreraje del equipo, tienen que revisar los juegos anteriores para poder apostarle a más. Entonces dice aquí under en Texas Rangers los últimos 4 juegos cuando está como no favorito. Entonces aquí el favorito vemos que no es Texas, no es favorito, que el favorito es Houston porque está con
está inclinada aquí la línea. Si lo vemos aquí arriba, creo que, ok, bueno aquí. En el Money Line está dando 210 Houston. Entonces, el Texas está a 17.5. Entonces, veamos aquí en el versus cómo están en los juegos anteriores. Texas tiene 3-3 en los últimos 16 minutes en Houston. Es en Houston que están jugando, exactamente. Entonces, under is 18-7 de los últimos 26 minutes en Houston. Desen cuenta que los números a menos, ellos están hablando aquí más de los carrerajes que se han dado a menos. Casi el 75% de los juegos se juegan en Houston, se están dando a menos entre Texas y Houston. Porque al parecer, si Texas no es el favorito, se va a dar a menos. Entonces, para concluir, estos son los que ustedes están viendo como los favoritos que están dando los Team Money Leaders y el público con qué equipos se están dando. Si ustedes quieren seguir viendo esta información, solamente tienen que entrar a Covers.com y en la parte de matchup de cada equipo podrán analizar y ver todo. También ellos tienen aquí los picks. Vamos a ver. Dice aquí los picks. Ellos mayormente también lo daban gratis los picks. Pero, ok, no, ellos están aquí vendiéndolo, ellos lo venden totalmente, vea, $35 y a $21. Velo ahí. Tienen sus dos formas ahí. Por darle un equipo con los picks, lo dan pago, pero no se preocupen que yo lo voy a estar dando gratis aquí. Solamente tienen que suscribirse. Entonces, para darle ya los equipos que tengo en el día de hoy, de la MLB y de la NBA, para que ustedes puedan tener la información. Entonces, vamos a darle lo que en realidad, me gustan a mí en el día de hoy, para que ustedes puedan apostar a ellos y, y puedan tomar decisiones en base a eso. Recuerden que, por ejemplo, un dato que les voy a dar en base a mi análisis dice que si ustedes quieren apostar en base a mi análisis dice que hoy la mayoría de los juegos las casas tienen que ganarla hoy. Entonces lo que yo voy a dar van a ser casas. Ya con ese dato ustedes van a tomar decisión. Si no les gustan los equipos que estoy dando, ustedes decidirán. Solamente voy a darle algunos equipos. Entonces, ustedes ahí saquen sus propias conclusiones. Solamente le voy a dar 3 equipos de la MLB y 4 de la NBA que ya tengo aquí. Entonces, los equipos que tengo como favorito para mí, para Goliras Bets, aquí en nuestro sitio web de YouTube, gracias por suscribirte a los que se han suscrito, son estos equipos. Traten de tenerlo ahí y realizar sus apuestas. Entonces, en la MLB me gusta para hoy Tampa Bay, Arizona y Boston. Estos 3 equipos. Me gusta mucho Boston el día de hoy. Y lo analicé. No voy a dar mis datos, pero está totalmente analizado. Tampa Bay igual. Y Arizona que ha venido recuperándose los últimos juegos. Entonces ya ustedes tomarán su decisión para apostarlos. En la NBA tenemos a Milwaukee, a Denver, a Charlotte y a Memphis, también basado en análisis previo hecho a todos estos equipos. Entonces, si les interesa el día de hoy, pueden hacerlo. También, si quieren saber dónde yo apuesto, yo lo hago en el sitio web de betcris.do. Tengo un video aquí en el canal explicándole cómo registrarse, cómo depositar en la cuenta y cómo pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Aquí pueden apostar, tienen casino, tienen loyalty, tienen todo. Y también tienen, le duplican el depósito que ustedes han hecho si ponen el código que tienen aquí en la descripción. Si se registran desde el link que les dejé aquí y el primer depósito que ustedes hagan en la cuenta, ellos le duplicarán la cantidad en Free Plays. Ahí en esa área que le va a salir, en Free Play les saldrá totalmente el dinero que ustedes hayan depositado. Si depositaron $25, se les saldrá $25 de Free Plays. Entonces, si ustedes quieren jugar primero con los Free Plays, pueden hacerlo y después pueden jugar con su dinero. O si quieren ir jugando con su dinero y con los Free Plays, también pueden hacerlo.
Entonces esto fue el contenido que le traje el día de hoy, así que ya lo saben, pueden entrar. Si les interesa jugar un casino online, pueden hacerlo en el sitio web. También ellos hacen sus carreras de caballo, tienen los eSport, o sea, y pueden hacer depósito con Visa y Mastercard. Ellos son totalmente seguros, de verdad que sí, ellos son totalmente seguros. Yo lo uso, lo utilizo y nunca he tenido problemas con ellos. Me he ganado mi dinero y si necesito retirarlo, yo lo retiro. Antes ellos tardaban un poco para poder depositarle a la cuenta, pero ya eso pasó. Ya ellos automáticamente 24 horas, en menos de 24 horas puede ser, depositan su dinero. Digo 24 horas, pero yo he hecho retiro y me han caído en 1 o 2 horas. Pero depende mucho el país. Entonces ya lo saben, players, gracias por estar aquí en esta grabación de live que tengo aquí en el canal. Y ya lo saben, suscríbanse para recibir mañana los otros picks que venimos. Así que déjenme en los comentarios qué tal nos fue hoy en los juegos. Y gracias por estar viendo este video el día de hoy. Gracias. Así que nos vemos.